Está Armando Yarovsky. Y silencio, por favor. Silencio, mi amor. Silencio. Bienvenido, Armando Yarovsky, él es psicólogo. Les quiero contar a todos, y te cuento a vos también, Yuyito, llega a mis manos este libro antes de viajar este fin de semana, ¿no? Atrapadores de culpa. Ese es uno de tus libros, tenés varios. Me pareció fascinante, lo devoré. Son historias de vida, durísimas, tristísimas, dolorosísimas. Historias de mujeres... Con finales buenos. Sí, sí, con finales buenos. Vale la aclaración, ¿no? Pero tiene que ver con historias de mujeres violadas, abusadas. Y el hashtag que proponés, que me parece que es el que tenemos que dar a conocer, y por eso este espacio en la televisión, es... sumarle a yo también yo, bueno, sumarle el hashtag yo no sabía, porque muchas víctimas de abusos y violaciones no lo saben. Para todos aquellos que se preguntan, ¿y hoy lo cuenta? ¿Y hoy lo dice? ¿Y hoy se entera? Sí, es a ver. Así. Hay muchas mujeres. Ahora son 25 meses que apareció el Me Too, que hizo que aflore un montón de personas, de mujeres que se animaron a hablar de lo que les había ocurrido. Cuando decís afloren, es que se enteraron que les había ocurrido también. En el fondo, a veces, cuando aparece una historia, algo te resuena en la cabeza y la mujer vuelve a recordar. En general, las que se animaron a hablar son personas que sabían que habían sido violadas, abusadas, y les cuesta mucho. Hay un tema muy importante, hay una palabra que yo utilicé que dice las autoimputadas. Sí. Y esa palabra, a propósito, sí. tiene incluida otra dentro. Sí. Porque los niños, las niñas, cuando tratan con los adultos, quedan siempre del lado de la culpa. Lo que quiere decir que una niña que ha sido tocada, abusada, violada, se siente culpable, no se siente víctima. Y entonces, como se siente culpable, se inventa castigos. Se siente sucia, se siente baja. Eso se puede reconocer en general en las escuelas. No se juntan en el recreo con las compañeritas, porque quiere proteger a las compañeritas de ella. Es como si yo me hubiera caído en el barro y vengo embarrado y tú estás vestida de blanco y yo no te abrazo. Pero no te abrazo para protegerte a vos de mí, no para protegerme a mí de vos. Entonces, en general, las mujeres abusadas se han sentido sucias a lo largo de toda su vida. Vale la aclaración, ¿no? En general, porque hay muchas cosas que cuando aparecen enfermedades, que son el síntoma de ese cuerpo que habló porque la boca no lo pudo hacer, ¿de qué enfermedades en general hablamos? Claro, yo dije, primero hablé de todas las mujeres tocadas. Sí. Hay algunas las que lo recuerdan con mucha vergüenza y por eso les lleva años poder hablar de eso. Y otro montón de mujeres, que ese es el tema que para mí es muy importante, yo no he leído nada al respecto, son las mujeres que borraron completamente de la memoria consciente los recuerdos. Estoy hablando de gente que ha sido abusada desde los 5 años hasta los 10, hasta los 11. ¿Cómo puede ser que en 5 años no se acuerde y se borran esos 5 años? Se borran. Además es muy fácil reconocerlo, porque en general yo sé que es un tema durísimo ¿no? Pero, es gente. Pero hay que hablarlo, hay que hablarlo. Hay que hablarlo sobre todo por lo siguiente. Hay reflejado, por ejemplo, un caso. Una paciente en España que tiene fibromialgia y fatiga muscular crónica. Fibromialgia diagnosticada desde hace 6 años y fatiga muscular crónica diagnosticada desde su adolescencia. Estoy hablando de una señora casada, madre de 3 hijos de alrededor de 40 años. Y en la regresión hipnótica, y enseguida vamos a hablar de la herramienta que yo utilizo, en la regresión hipnótica aparecen episodios de haber sido
violada, pero un trabajo que duró años, porque yo allí cuento cuál es la técnica de los pederastas, que Sí. comienzan como un juego y siguen Sí. buscando más. Este libro trata de hechos reales, está contado por su psicólogo, el médico que hace este tratamiento, no sé si es Sí, tratamiento, sí, pero sí. las sesiones, y también avaladas por las víctimas que deciden contar, porque ellas pudieron revertirlo, pudieron sanar las enfermedades, su dolor o ese castigo que se estaban infringiendo. Me parece muy interesante porque se repiten los hechos. En muchos de los casos se repiten. El accionar del atacante, Sí, que muchas veces es del entorno intrafamiliar. casi te podría decir siempre. O es del entorno familiar o es alguien que tiene llegada a la criatura porque es el vecino del fondo o el esposo de la tía. O sea, siempre pertenecen Hablemos, al círculo. digo, para Sí. seguir en la línea. Cuando decimos regresión hipnótica, ¿es lo mismo que hipnosis clínica reparadora? ¿Cuál es el método? Hipnosis clínica reparadora es el nombre que yo le he dado, digamos, a las técnicas que yo utilizo. Bien. Fundamentalmente, para esto debería aclarar brevemente que la hipnosis no es lo que vemos en los espectáculos. Ujú. La hipnosis clínica, no es un estado de inconsciencia, en realidad es un estado de hiperconciencia, de conciencia expandida. O sea, Solo- corremos el mito de aquel que le dicen hace tal cosa y el otro va como... digo, No, eso por nunca supuesto. pasó. Además, los pacientes muchas veces vienen a mí como diciendo, ni me cuentes, hipnotizame y cuando termines despertame, como si se vinieran a operar del apéndice. Y es todo lo contrario. El estado Es es un conciencia estado absoluta. de expansión de la mente, solo que focalizado en un punto. Es como cuando con una lupa concentramos los rayos del sol en un punto y hacemos arder hojitas o hacemos arder un papel. Ese sería el equivalente. Nosotros concentramos todas las capacidades mentales Sí. en un punto que es el que va guiando la voz Cuando de quien esa hace la paciente, hipnosis. sin entrar en detalles, recuerda Sí. ese momento de dolor, no hace una revictimización, no vuelve a revivirlo. Es que Ese la cuerpo idea no vuelve a sufrir. es que la idea es que vuelva a revivirlo. Pero hay una Pero siempre se cuestión. habló que eso era malo. es nosotros hacemos una cosa que no es usual quien ha ido a psicoanálisis, por ejemplo. Sí. Nosotros acompañamos al paciente, nosotros sostenemos la mano, sostenemos al paciente, lo tocamos, lo abrazamos inclusive. ¿Por qué? De esta manera vuelve a vivir acompañada la situación, Exactamente. porque estuvo sola. Es como yo digo, la niña de mi paciente está viva. Y si yo quiero obligarla a entrar en su cuarto oscuro y revisar debajo de la cama o abrir dentro del armario, se va a animar si se siente acompañada. Armando, yo el tiempo de la televisión es tirano, esto es para hablar mucho más y tenemos poco tiempo. Él me deja un mensaje muy hermoso, pero me pide la difusión, por eso es que lo primero que hice fue coordinar una entrevista Es que con para vos. mí es muy importante la difusión. Yo no sabía. Son muchas las víctimas, no es solo mujeres, hombres también que fueron así. abusados, que fueron violados y no lo saben aún hoy. Es importantísimo sacar la idea, no puede existir más la idea de que ahora lo vienen a contar, sí, porque se protegieron de no acordarse, se protegieron justamente Y para eso no era sufrir. porque se sintieron culpables. Y cuando decimos, lo dijiste vos, lo importante son los resultados positivos. Claro, pero es ¿Qué que, pasa después es de que una en realidad técnica? es así. ¿En cuántas sesiones? La señora esta, Sí. después de 2 horas, Sí. le desapareció la fibromialgia y le desapareció la fatiga La fatiga muscular muscular. crónica. Claro que si vos le ves la cara estaba desolada, pero estaba desolada porque se había enfrentado a su verdadero problema, o sea, hubo que hacerle contención psicológica y acompañarla para que ella pudiera aceptar que su abuelo, que era Sí. su ídolo, había abusado de ella durante años. Ella no lo sabía, pero cuando la boca habla
Cuando la boca calla, el cuerpo explota, habla. Seguro. Yo digo que es como cuando vos vas caminando por un campo y ves una cruz clavada en mitad de la nada. La cruz está para recordarte que abajo hay un cadáver. Esos son los síntomas. Claro. Son cruces que están clavadas ahí para recordarnos, para avisarnos que abajo hay un... ¿En cuántas sesiones se puede llegar a ver un resultado? Digo, ¿en cuántas sesiones tocas fondo, revivís? Yo digamos lo siguiente, hay un mínimo de 4 horas, que sería 1 hora para establecer la historia de la persona, 2 horas para hacer la hipnosis y la reparación, y 1 hora, 1 semana, 2 semanas después, porque siguen cayendo las fichas cuando uno ha abierto el camino. Bien. A veces es el fin de la terapia, a veces es el comienzo de la terapia. Si consideramos que el síntoma era la solución teórica a un problema, cuando ha caído eso, la persona vuelve a enfrentarse desnuda frente a su problema y va a haber que acompañarla. Chuyito, te quiero escuchar, digo, es muy interesante. Sí, muy, muy interesante, porque esos síntomas uno los ve en las historias de mujeres que de pronto entran en alcoholismo, en depresión, muchas veces de alguna manera entran en la promiscuidad. Yo no sé si es por repetir o porque no sé por qué es ese mecanismo. Yo cuento allí de que creen esto, claro. Se castigan. Claro. Una de las consecuencias es esa. Se nos terminó el tiempo. ¿Cómo pueden hacer todos aquellos que estén interesados con esto? Digo, hay una página. Hay una página, hipnosisclinicareparadora.com. hipnosisclinicareparadora.com. También mi apellido.com, pero mi apellido es más difícil. Pero mira, acá la tenés. Después lo voy a subir. Mi apellido es más difícil. Quiero agradecerte, Armando, muchas gracias. Y en hipnosisclinicareparadora.com /yo no sabía, está la filmación de un testimonio. Sí, están los testimonios de las víctimas. Muchas gracias, Armando. Gracias por tu vos visita. por invitarme. Gracias, Yuyito. Gracias, lindo tenerte. Gracias, linda invitada. Gracias a todos. Nos quedamos